estas son vectores ortogonales. Dos vectores son ortogonales cuando forman con un mismo origen un ángulo de 90 grados. Forman un cuadrado o un rectángulo, cualquiera de los dos. Entonces, si forman 90 grados, mira, y este B cuadrado y un rectángulo, sus lados son paralelos. Si tú pasas este vector a este lado, es la suma, ¿cierto? Correcto, se cumple. Pero este es un triángulo rectángulo. Tú puedes calcular, si tú tienes el módulo de este vector y tienes el módulo de este vector, o mejor dicho, tienes la distancia acá y tienes la distancia acá, ¿cómo puedes calcular la distancia acá? Pitágoras. Claro que sí. Y eso es lo que se va a hacer. Así sea suma, bueno, entre comillas ya lo decimos, o resta de vectores, vas a calcular de la misma forma. Pitágoras. Es un triángulo rectángulo. Tienes los lados, las distancias de los lados y la distancia de la hipotenusa se calcula pues. Entonces es muy sencillo cuando tú tienes dos vectores rectangulares calcular la resultante. ¿Te das cuenta? Muy bien. Esto es muy importante porque te va a ayudar a resolver ejercicios rápido. Mira, ¿qué pasa si tú tienes dos vectores que presentan la misma magnitud? Es decir, miden igual. Forman un ángulo, obviamente. Voy a formar entonces la regla del paralelogramo. Entonces, obviamente, ya tenemos ahí, porque si tú lo trasladas, ¿no? Este de acá, ese es el vector suma, pues. Pero se cumple algo, que ese vector suma o esa resultante va a partir a ese ángulo en dos partes iguales, ¿ok? En ese caso, cuando los vectores son o tienen el mismo módulo. Bueno, el M es el vector diferencia. Va a formar un ángulo de 90 grados, correcto. Esto de acá es una representación de la tangente de ese ángulo. Es el módulo del vector M que está ahí con el módulo del vector resultante. ¿Ok? Esa tangente se cumple esa condición. Con esto, con esa condición, tú vas a poder determinar el módulo del vector resultante con 2 veces A por el coseno de la mitad del ángulo. Y el M, en el caso del vector diferencia, 2 veces A por el seno del ángulo. Mira, lo que yo te quiero tratar de decir es esto de acá. ¿Qué pasa si tú tienes dos vectores que tienen la misma magnitud, habíamos dicho? Ok, y tiene un ángulo de 60 grados, que la resultante va a ser el módulo del vector, que son lo mismo, por raíz de 3. No le creo, profe. Y si no me crees, ¿sabes lo que vas a hacer? Aplica ley de cosenos. Te va a salir igual. Pero ese es el paso que tú vas a obviar ya. Porque cuando tú tienes un problema de estas características con dos vectores que tienen la misma magnitud y quieres calcular el vector resultante y además ese ángulo es de 60, va a ser el módulo de esos vectores por raíz de 3. Cuando suman 120, ¿qué crees que va a pasar? Va a tener, la resultante tiene el mismo módulo que los dos vectores que la han formado. Su mismo módulo. Y acá vamos a ver una aplicación. Tenemos dos vectores, bueno, tres, dos que miden 10 y uno que mide 8. Ah, mira lo que te estoy dando, ¿ah? Ya más o menos, ya sabes por dónde más o menos estoy tratando de ir, ¿no? Ya, te lo dejo ahí. Bien, entonces vamos a ver esta aplicación. Tenemos tres vectores. 1, 2, 3. De módulo 10, de módulo 10, de módulo 8. Pero mira, te está dando dos vectores con el mismo módulo. Ajá. Más o menos ya sabes por dónde va el problema. Entonces, este de acá, ¿cuánto vale? Este vale 90. 90 más 30, 120. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Te pide calcular el módulo de la resultante. Entonces, primero, tú dirás, ¿no? Puedes utilizar él con él, calcular la resultante. Vas a tratar de formar un paralelogramo, ¿no? Acá otro, acá, y vas a tener la resultante por acá. ¿A qué ángulo es la resultante? Esa no lo sé. No sé a qué ángulo será. Vas a tener que calcular ese ángulo, ¿ok? Te das cuenta que se va complicando un poquito. Pero si tú tomas este vector con este vector, tienen mismo módulo. Y el ángulo que lo forma es 120. La resultante, ¿qué vendría a ser? ¿Cuánto vendría a ser? Lo mismo, 10, ¿cierto? Esa es una aplicación cuando tú tenías dos vectores del mismo módulo con un origen en común que tenían un ángulo de 120. La resultante era lo mismo, valía 10. Además que esta era bisectriz, es decir, que partía al ángulo que formaban estos dos módulos en partes iguales, o sea 60 y 60. Voy a tratar de formar mi paralelogramo. Agarro acá, hasta acá, mira, ven, hasta ahí, y de ahí cierro mi paralelogramo. Tengo que cerrarlo. Vas a formar este paralelogramo. ¿Cuál sería entonces
La resultante este de acá. ¿Correcto? Correcto. ¿Y cuál es el módulo de ese resultante? 10, profe. Es 10. ¿Y cuál es el ángulo que forma? El ángulo que forma es la bisectriz, pues. O sea que este lado es 60 grados. Y este otro lado también es 60 grados. Porque todo forma 120. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si tú ya reemplazaste este y este por este solo, entonces estos ya no están. Estos tampoco ya. Solamente está él. Entonces quedaría él con él. Pero mira cuánto forma. 60 y 30 forma 90. Vamos a decir que este va a formar un triángulo rectángulo. ¿Correcto? Si tú unes esto con esto, forma un triángulo rectángulo. Porque eso mide 60 y 30 mide 90. ¿Y cómo se calculaba? Si tú tenías un lado, porque el módulo de este vector es 8, o sea, esto vale 8, y esto vale 10, y es 90. ¿Cómo se calculaba? Pitágoras. Así es, por Pitágoras. Entonces, tú podrías decir acá lo siguiente. Por Pitágoras, en este triángulo, la que está acá, en este triángulo, porque 60 y 30 es 90, tendría que la hipotenusa, que es este lado, que va a coincidir con la resultante de este vector con este vector. ¿Correcto? Porque si tú este vector lo pones acá, estás haciendo esto. Lo pones acá, entonces este mide 90, pues. Ese mide 90. Este mide 8 y este mide 10. ¿Correcto? Entonces, lo unes, formas un triángulo rectángulo. Si tienes este lado que mide 8 y este lado que mide 10, ¿cómo calculas este lado? Que viene a ser la resultante de estos dos. Pitágoras. Perfecto, entonces ese lado que tú quieres, vamos a ponerle x al cuadrado, es igual a 8 al cuadrado más 10 al cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Este es 64 más 100. Entonces, esto vendría a ser 164. La raíz de 164. ¿Cuánto es la raíz de 164, profesor? 4 es 41 por 4. ¿Correcto? Entonces, esto te va a quedar 2 raíz de 41. Entonces, ese es de acá, el módulo de la resultante entre 10 y 8. Entonces, por lo tanto, es el módulo de todos los tres vectores que estaban al inicio. Entonces, este sería tu respuesta. Muy bien. ¿Te das cuenta entonces de este ejercicio? Que es bastante interesante. Porque te permite, por ejemplo, determinar mucho más rápido cuando tú tienes los valores de 10 y 10. O sea, vectores de la misma magnitud. Y el ángulo que forma, cuando tú sabes, cuando formaba 60, la resultante era él por la raíz de 3. Cuando formaba 120, la resultante era la misma. ¿Correcto? Y eso te decía, incluso te lo decía, puedes demostrar esto con la ley de cosenos. Bueno, como te decía, ¿no? Tú lo podías demostrar eso que valía 10 con la ley de cosenos. ¿No? Podías demostrarlo y te va a valer 10, pero eso ya te quita tiempo. La idea es hacerlo lo más rápido posible. Y esta es la forma. ¿Te das cuenta? Muy bien, eso sería todo entonces. Continuamos. Descomposición vectorial. La descomposición vectorial es muy importante también para resolver ejercicios. Es muy importante para resolver ejercicios, ¿ok? Porque un vector, por ejemplo, mira, este vector, supongamos este vector que mide 10, puede descomponerse en 2, 3, 4, 5, 10, 50, 1000 vectores si quieres. Puedes componerse en la cantidad de vectores que sea posible, a las cuales tú las puedes llamar sus componentes vectoriales. Mira acá, tú tienes un vector B. Su componente puede ser, ¿qué cosa? Esto que está en verde. Esas pueden ser las componentes del vectores. Pero también puede ser eso que está en naranjado. Ese que está en color morado, el vector B, no es la suma de los tres vectores, diré de esos vectores de color naranjado, es la suma porque va del origen al final. Del vector que están en verde también, del origen al final. Entonces son sus componentes vectoriales, pero no solo ellos, también pueden ser estos, ¿ve? Y así sucesivamente, pueden ser muchos. Un vector no necesariamente se descompone en dos vectores, se puede descomponer en muchos más vectores, ¿ok? Pero lo que sí la mayoría conoce es la descomposición rectangular. Esa es distinta, porque no es una descomposición como acá, esa es una descomposición vectorial. Tú no sabes cuántos vectores está descompuesto. Pero acá, en la descomposición rectangular, sí, porque va a formar un rectángulo. Tenemos el vector A. Tienes un ángulo que va a formar con un origen de coordenadas.
Eso es muy importante. Para descomponer es muy importante el origen de coordenadas, porque la descomposición o sus componentes vectoriales del vector que tú quieres descomponer van a estar paralelos a los ejes coordenados. Si tú trabajas un vector en 2 dimensiones, vas a poder descomponerlas en esas coordenadas de 2 dimensiones. Si es de 3, en esas coordenadas de 3 dimensiones. Mira, tienes un vector A, lo puedes descomponer así. Es una descomposición rectangular. Que lo caracteriza en una descomposición rectangular solamente hay 2 vectores. No solo eso, sino que también forma un ángulo de 90 grados. Y esos vectores, como forman un ángulo de 90 grados, tú puedes esos 2 vectores ponerlos en función del vector A y del ángulo que lo forma. Eso es A coseno de teta y el otro es A seno de teta. Entonces, al tú descomponer este vector en estos 2 vectores, este ya no existe pues, porque estos están reemplazando a esto. Una de dos, decídete, o poner esto o poner estos 2. Va a depender del problema, ¿ok? Otra forma de ponerlo es esto de acá. Lo que estoy haciendo acá simplemente es trasladar el vector de A seno de teta, pasarlo paralelo al otro lado, porque son paralelos. Acá hay algo muy importante que quiero que sepas, que son los triángulos notables. Hay triángulos que tú vas a conocer en geometría, en trigonometría y en física, o la relación de sus lados son conocidos. Ojo, escucha, la relación. Tú tienes que conocer, por ejemplo, el triángulo de 45. Como es un triángulo isósceles, los catetos están en relación de 1 a 1 y la hipotenusa tiene la relación de esa relación por raíz de 2. Otro triángulo que tienes que conocer es el triángulo de 53 y 37. Sus lados están en relación de 3 a 4. Profesor, pero ¿en quién es 3 y quién es 4? Simple. A mayor ángulo se le opone mayor lado. Entonces, si sus lados están en relación de 3 a 4, para 4 va a oponerse el ángulo mayor, o sea, el de 53. Acá está. Y para el ángulo menor, el lado menor. Y la hipotenusa está en relación de 5. ¿Correcto? Otro triángulo que tiene que conocer es el 60 y 30. Sus lados están en relación de 1 a raíz de 3. ¿Y cuál lado vale 1 y cuál lado vale raíz de 3? Te preguntarás. Lo mismo. A mayor ángulo, mayor lado. Raíz de 3 es 1, y algo. Entonces le compone al lado de la raíz de 3. Como estás viendo. Y la hipotenusa es como 2. Otro triángulo que tienes que conocer es el triángulo de 74 y 16. También es muy conocido. Ahí la hipotenusa valdría 25, ¿correcto? Ese es el cambio que hay que hacer ahí, ¿correcto? O sea, ahí hay que, por favor, corríjanlo, ¿ok? El 25 es el parte de la hipotenusa, 25K y 7 le corresponde al lado de 16. A mayor ángulo le corresponde mayor lado. Por lo tanto, a 90 le corresponde 25, a 74 le corresponde 24 y a 16 le corresponde 7. Hay otro triángulo que también es muy importante. Es el triángulo de 53 medios. También se utiliza muchísimo ese triángulo. Te lo dejo de tarea. Averigua el triángulo de 53 medios. Te voy a spoilear. Sus lados están en relación de 1 a 2. A diferencia del triángulo de 60 y 30. Como ves ahí, el triángulo de 60 y 30, el cateto y la hipotenusa están en relación de 1 a 2. Pero en el triángulo de 53, sus lados están en relación de 1 a 2. Y entonces la hipotenusa, ¿cuánto valdrá? Relación de raíz de 5. Estos triángulos, por favor, tienes que saberlos. Si no los sabes, apréndete. Te van a ayudar muchísimo, créeme. Perfecto, veamos una aplicación entonces. Esta aplicación, como puedes darte cuenta, te pide determinar el ángulo teta, ¿no? Para que la resultante pueda ser horizontal. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que no debe haber ningún vector en la parte vertical. O sea, los vectores ahí tienen que sumarse 0 o eliminarse entre ellos. Ya sabes por dónde va, ¿no? Y los ángulos son conocidos, ¿no? Este ejercicio, esta aplicación prácticamente va para trabajar con estos triángulos notables. Inténtalo resolver. Bien, veamos entonces el siguiente ejercicio. Me pide determinar teta para que la resultante sea horizontal. Lo que quiere decir esto es que solamente debe quedar vectores en el eje X para que la resultante sea en la horizontal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Primero buscar a ver si tenemos módulos iguales. 20 de módulo, 10 de módulo, 10 raíz de 2 de módulo. Para aplicar lo que hicimos, ¿no? Lo que sabemos, la aplicación directa. Pero no podemos hacer eso. ¿Por qué?
Porque tenemos vectores con módulos distintos, con módulos diferentes. Entonces, ¿por dónde empezamos? Si te das cuenta, si estás bastante observador, te puedes dar cuenta que los ángulos que forman son ángulos notables. Son ángulos que son conocidos. El ángulo de 37, la relación de sus lados, de sus catetos, son de 3 a 4. Del ángulo de 45 es de 1 a 1. ¿Correcto? Entonces, va por ahí el problema. Entonces, lo que vamos a hacer acá es descomponer rectangularmente el vector que nos está dando. ¿Cómo hacemos eso? Veamos. Vamos a hacerlo con azulito. Mira. Vamos a trazar acá. Vamos a descomponer rectangularmente. Por acá. Entonces va a ir un vector en este sentido. Por acá. Porque ese sería el vector resultante. Entonces habría otro vector para acá arriba, ¿cierto? Pero lo voy a pasar acá. ¿Qué te parece? Por acá lo voy a pasar. ¿Correcto? Es lo mismo. Puedo pasar, ¿te acuerdas? Puedo yo trasladar, propiedad 1, puedo trasladar vectores paralelos. Puedo trasladarlo a otro lado. O puedo moverlo sobre su misma línea de acción a los vectores. No pasa nada. ¿Correcto? Muy bien. Hago lo mismo con él. Mira, se va a descomponer en este sentido para acá. Y se va a componer en este otro sentido también para acá. ¿Te das cuenta? Vamos a hacer lo mismo con el tercero. Y terminamos. Bueno, un poquito más chiquito es esto. O sea, es más o menos por acá. Y este sería más o menos... Ahí está. La idea es que se descompongan rectangularmente, pues, ¿no? Más o menos ahí. Más o menos por acá. Más o menos por acá. A ver esto. Más o menos por ahí. Esa es la idea, que se descompongan rectangularmente. Este vector obviamente es esto para que cierre y esto sea el resultante. Solo lo estoy pasando. Son paralelos. No pasa nada. Los vectores pueden trasladarlos si son paralelos. Eso habíamos hablado de la teoría ya. Entonces, si descomponemos los vectores, vamos a tener entonces sus componentes. Entonces, para el ángulo de 45 lo voy a hacer, pero tú ya deberías hacerlo esto de manera de memoria. Pero estamos empezando, ¿verdad? Ok, vamos con calma entonces. Veamos. Para el ángulo de 45 vamos a tener nuestro triángulo pues de 45. En este triángulo rectángulo que cada lado mide 45, ¿qué se cumple? Que este lado es como K, este es como K. La relación de sus lados es de 1 a 1 y la hipotenusa es raíz de 2. Este es un triángulo rectángulo. Este otra vez. Esto es acá, lo mismo. Tú puedes trasladar, son paralelos. Este mide 90 grados. Por lo tanto, si este vale 10 raíz de 2, entonces dice acá, K raíz de 2 tiene que ser igual a 10 raíz de 2. Entonces, ¿K cuánto vale? K vale 10. Si K vale 10, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el módulo de este vector vale 10. Y el módulo de este vector también vale 10, porque son sus lados. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir que si yo voy a reemplazar este vector que ya no va a existir por sus dos componentes. ¿Correcto? Muy bien. Voy a hacer lo mismo para el caso del ángulo de 37. Veamos. Para el ángulo de 37. ¿Cómo quedaría? Ok, formo mi triangulito, ¿no? Mi triángulo rectángulo. Para completar ahí. Esto es 37 y esto es 53. La relación de sus lados en un triángulo de 37 y 53 es de 3 a 4. Pero ¿cuál vale 3 o cuál vale 4? Geometría. A mayor ángulo le corresponde mayor lado. Por lo tanto, este es 4R, este será 3R y la hipotenusa estará en relación de 5R. Son triángulos notables, deberías conocerlos ya. Y si no lo sabes, tienes que aprendértelos. Entonces, la hipotenusa, porque este mide 90, ¿sí o no? Entonces, la hipotenusa es como 10, la magnitud. O sea, quiere decir que 5R es como 10. De esta manera, R es igual a 2. Entonces, el lado que va a 37 va a medir 6. El lado a 37 mide 6, o sea, este de acá. ¿Correcto? Mide 6. Y el otro lado, ¿cuánto mediría? Mide 8. Este lado mide 6 y este lado mide 8. ¿Qué más? Así es. Entonces, este ya no existe. Se cambia por sus componentes. Ahora, en este lado, profesor, ya no tengo un ángulo notable.
es teta. No hay problema. Esto también lo vimos en teoría. El lado que corresponde entre el adyacente donde está teta era igual a ¿quién? Era 20 por el coseno de teta. Si está al frente, viene a ser 20 seno de teta. Era de esa manera, ¿cierto? Muy bien, era de esa forma. Entonces, esto de acá ya no estaba. Ya lo reemplacé por estas dos. Entonces nos está quedando todos los azules nada más. ¿Qué me dice el enunciado? El enunciado me dice, la resultante tiene que estar en el lado horizontal. Es decir, el vector 6, entonces digo acá yo, finalmente, como la resultante tiene que estar en el lado horizontal, el vector 6 para arriba, el vector 10 tiene que ser igual a 20 coseno de teta. Porque tienen que ser iguales para que se eliminen, pues. Para que no haya ningún vector en el eje vertical y todos se encuentren en el eje horizontal. Y de esa manera se cumple la condición de que la resultante tiene que estar en el eje horizontal. Entonces 6 más 10 tiene que ser igual a 20 por coseno de teta. Y acá calculo el ángulo de teta. Muy bien. Esto es 16. Es igual a 20 coseno de teta. Sácale. ¿Qué le va a sacar? Cuarta. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 quintos es igual al coseno de teta. Por lo tanto, teta es igual a ¿quién? ¿Se te hace conocido esta? ¡Claro que sí! 4 y quinto. Mira, acá. 4 y quinto. Coseno de 37. 4 quintos. 37 grados es el ángulo. Coseno de 37, 4 quintos. Seno de 37, 3 quintos. Pero acá hay 4 quintos. Es el coseno de 37 grados. Por lo tanto, el ángulo debería formar 37 grados para que la resultante se encuentre en el lado horizontal. Ese sería el ángulo, ¿te das cuenta? Entonces, hay que descomponer, ¿cierto? Este vector con este vector hay que descomponerlo descomponerlo rectangularmente. Pero primero hay que ver, ¿no? Si tienen las mismas magnitudes, podemos utilizar lo que hayamos aprendido. Y si no, lo descomponemos y vemos la condición. Y con esa condición calculamos ese ángulo. Ya está. Y eso sería todo.